El método de Van der Graaf es uno de los sistemas de marginado más populares. Según algunos especialistas, es el que subyace en muchos de los grandes libros antiguos, tanto manuscritos como impresos. Comienza con el trazo de la doble página y la diagonal corta, la L1, que va de la esquina lomo-cabeza a la esquina corte-pie. Enseguida se tira a la diagonal larga que atraviesa ambas páginas de abajo a arriba. Este esquema se repite, ahora invertido, hasta tener las diagonales L3 y L4. Las intersecciones de las diagonales cortas y largas suceden en los puntos P1 y P2. A partir de P1 se traza una vertical hasta tocar el borde superior del papel en el punto P3. Ahora se unen los puntos P3 y P2 con la recta L5. La intersección de las diagonales L1 y L5 es el punto de partida de la mancha tipográfica. Para encontrar las esquinas se usan como referencia las diagonales L2 y L1. Todo este intrincado sistema de trazos funcionaba bien en tiempos en que no había calculadoras ni instrumentos de alta precisión. Además, el método de Van der Graaf nos ha provisto siempre de puntos inspiradores que podemos usar como referencias al diseñar. Sin embargo, todo esto no es más que un modo antiguo de dividir la página en 9 partes. Recordemos un principio que ya hemos mencionado en otras de estas lecciones. Dos rectángulos que comparten una misma diagonal son proporcionales. Este rectángulo, por ejemplo, comparte la diagonal L1 con la página derecha. Este otro comparte la diagonal L2 correspondiente a la doble página. Entonces estos dos rectángulos juntos son las versiones reducidas de 3 páginas, así que esta línea es la tercera parte de la página derecha. Por eso esta vertical se conoce como línea del tercio vertical. Reducimos nuevamente el primer rectángulo hasta que tenga la misma anchura que el margen del lomo. Ahora reducimos también el segundo hasta que su anchura sea la del margen de corte. Podemos ver que este rectángulo es igual al espacio que está a la derecha del azul. Esto significa que aquí tenemos algo equivalente a 3 páginas, por lo que este punto divide el tercio entre 3. Y un tercio de un tercio es un noveno. De modo que el método de Van der Graaf no hace otra cosa que dividir la página en 9 partes, así que es equivalente a una escala universal de 9.